Muy bien, hola, buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre las infecciones de vías urinarias en el embarazo. Entonces, vamos a regalar un minuto más, a ver si se conectan más personitas y arrancamos con la charla. Necesito que me confirmen, por favor, alguien del público eh, que estén visualizando las diapositivas. Todavía no. 2 segundos. Listo, Aileen. ¿Sí? ¿Ahí sí se ven? Ahí se ven, sí. Ok. ¿En modo de pantalla completa o se ven chiquiticas? Se ve pequeño. Pequeñas, ok. 2 segundos. Ahora sí. Ok, perfecto. Listo, perfecto. Entonces, bueno, dentro de la cajita del chat les dejé lista de asistencia y un pretest. Entonces, la idea pues, es que lo vayan a ir resolviendo y al final vamos a hacer un post-test para mirar qué tanto aprendimos pues, de infecciones de vías urinarias y el embarazo. Entonces, para darle inicio, sabemos que las infecciones de vías urinarias son una de las patologías más frecuentemente que nosotros vamos a encontrar en las pacientes en estado de embarazo. Es más, se considera que el solo hecho de estar en embarazo, la paciente es mucho más de riesgo en la presentación de infecciones de vías urinarias de forma recurrente. Entonces, los puntos básicos en nuestra charla el día de hoy. Uno es poder clasificar de forma adecuada a nuestra paciente que presente infección de vías urinarias. Clasificación que puede ser clínica o la clasificación según la Sociedad Europea de Urología. Adicional a eso, saber elegir el tratamiento adecuado según la clasificación de la infección de vías urinarias, si es una paciente candidata a tratamiento endovenoso o a tratamiento oral. Y hacer uso racional de los antibióticos, teniendo en cuenta que muchos de los gérmenes ya han venido haciendo resistencia a esos mismos antibióticos. Saber cuándo hacer un inicio empírico de tratamiento y el manejo guiado por el urocultivo. Y por último, definir si nuestra paciente requiere profilaxis antibióticas y cuál es el seguimiento adecuado que debemos tener con ello. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que la infección urinaria es una de las infecciones más comunes durante el embarazo, es más, es la segunda más común. Tiene una incidencia variable durante la gestación, más o menos del 2 al 8% de las mujeres embarazadas van a presentar durante cualquier tiempo del embarazo una infección de vías urinarias. La bacteriuria asintomática y la cistitis son las más frecuentes en su presentación, más o menos ellas aumentan un riesgo inclusive en la presentación de pielonefritis entre el 20 y el 30% durante la gestación. La incidencia de pielonefritis en el embarazo, como en la población general, es equiparable, es decir, no hay ninguna, de alguna forma es un poco más alta la presentación en la paciente embarazada y obviamente hay factores de riesgo que aumentan más la presentación de esa pielonefritis. Adicional a eso, la presencia de una infección urinaria de vía alta está mucho más asociada con desenlaces adversos, tanto maternos como fetales, principalmente su asociación con el parto pretérmino. Entonces, hay factores adicionales. ¿Cuáles son esos? Las pacientes con diabetes
pregestacional, inclusive las pacientes con diabetes gestacionales, las proteinurias gestacionales durante el embarazo, los antecedentes de infecciones de vías urinarias previas o inclusive las pacientes que tienen nefrolitiasis antes de embarazarse son pacientes mucho más susceptibles a adquirir la infección urinaria estando embarazadas, los bajos niveles socioeconómicos y las relaciones sexuales activas durante la gestación. Existen ciertos cambios dentro del embarazo, cambios fisiológicos a nivel del tracto urinario que van a generar aumento en el riesgo de la presentación de infecciones de vías urinarias. Sabemos que el principal cambio que nosotros sufrimos durante el embarazo es el aumento del tamaño del útero grávido. Entonces, por aumento del tamaño, nosotros vamos a tener una compresión mecánica a nivel de la pelvis. Entonces, iniciamos con ¿qué? Con un aumento de el volumen de los riñoncitos. Generalmente los riñoncitos vamos a tener un aumento en su tamaño casi de 1 centímetro. Generalmente con el aumento del volumen plasmático vamos a tener un aumento en la tasa de filtración glomerular, lo que se representa más o menos entre un 30 a un 50% durante la gestación. Ese volumen o ese aumento en la tasa de filtración glomerular va a hacer que la creatinina, la urea y el BUN disminuyan en sangre periférica. Con respecto al útero que hace presión y en el efecto de la progesterona, que es un efecto relajante sobre los tejidos lisos, vamos a tener una disminución del peristaltismo. En asociación a ese útero aumentando de tamaño, que generalmente por encima de la semana 20 es mucho más acentuado, vamos a tener lo que es el reflujo vesíco-ureteral. Entonces podemos encontrar colecciones o dilataciones en las vías renales, tanto ureteres como inclusive la pelvis de los riñones. Es muy común encontrar hidronefrosis durante la gestación de predominio derecho, pero la podemos encontrar inclusive de forma bilateral. Adicional a eso, la vejiga ocurre un desplazamiento anterior y superior y adicional por efecto relajante de la progesterona va a tener una mayor capacitancia. Todo eso va a permitir, uno, que se dé el reflujo vesículo-ureteral y que también la vejiga tenga un residuo siempre constante en el reposo. Entonces, progesterona y sus propiedades va a participar mucho en todos estos cambios. El aumento del volumen plasmático con el aumento de la tasa de filtración glomerular permite que haya un aumento del pH de la orina. Con esto vamos a tener una mayor excreción de bicarbonato que permite la multiplicidad bacteriana. Segundo, vamos a tener presencia de glucosuria, lo cual favorece el crecimiento de los gérmenes. Y adicional a eso, por la cercanía, vamos a tener mucho más ascenso de bacterias del reservorio fecal, la flora vaginal, inclusive la flora de la piel de la zona perianal. Adicional a eso, dentro de los cambios inmunológicos que nosotros tenemos durante la gestación, es el descenso de la interleuquina 6 y el descenso de los anticuerpos a nivel de las mucosas, lo que permite una mayor colonización de bacterias propias de la región pélvica. Entonces, para hablar de patogenia, es muy común, inclusive en pacientes no gestantes, el germen patógeno más comúnmente encontrado en la vía urinaria es la E. coli. Generalmente representa el 70% de las infecciones urinarias durante la gestación. Saber que vejiga, ureteres y riñones son aislados completamente de bacterias. Entonces, todo esto es colonización patógena. La Klebsiella, el Enterobacter, el Proteus y los estreptococos del grupo B representan más o menos un 10% de los gérmenes que infectan el tracto urinario, que son capaces de producir infección de vías urinarias, y tener en cuenta que inclusive se han aislado en urocultivos lactobacilos, que a pesar de que no son 100% patógenos, tenemos que tener en cuenta que se pueden aislar en el reservorio urinario. Algunos de estos patógenos, principalmente la E. coli, es productora de endotoxinas, las que permiten obviamente todos los síntomas constitucionales, inclusive la presentación de pielonefritis asociada o la presentación de fiebre y la toxicidad
alta que puede generar inclusive la presentación de sepsis en las pacientes en estado de gestación. Las productoras de beta-lactamasa y carbapenasas obviamente aumentan la patogenicidad de estas mismas bacterias, empeorando los cuadros de frecuencia, y adicional a eso aumenta pues el riesgo de recaídas por las resistencias antibióticas. Entonces, en el embarazo, clínicamente, ¿cómo hacemos la clasificación de las pacientes con infecciones de vías urinarias? Entonces, iniciamos con la bacteriuria asintomática, que es nuestra paciente, que puede llegar al control prenatal, y vamos a encontrar que tiene un urocultivo positivo, pero la paciente está completamente asintomática. No hay síntomas urinarios irritativos, no hay fiebre, no hay dolor. Entonces, generalmente estas pacientes vamos a tener tratamientos que son guiados 100% por el hallazgo del urocultivo. Las infecciones del tracto inferior, clasificadas como cistitis agudas, es aquella paciente que tiene síntomas urinarios irritativos. Adicional a eso, tiene un urocultivo positivo con más de 100.000 unidades formadoras de colonias. Las pielonefritis, que ya se consideran como infecciones del tracto urinario superior, vamos a tener, aparte de la presentación de síntomas irritativos, síntomas constitucionales en la paciente, presentación de fiebre, presentación de dolor lumbar, escalofríos, náuseas y vómitos, y muchas veces vamos a tener urocultivos positivos con más de 100.000 unidades de formadoras de colonia de un germen patógeno. La sepsis de origen urinario es aquella paciente que tiene una infección de vías urinarias con una evidencia de una alteración de un órgano blanco, y en este caso la escala de Q-SOFA positiva con más de 2 puntos. Choque séptico es la paciente que tiene sepsis, que tiene un órgano de blanco comprometido o un Q-SOFA por encima de 2, y adicional a eso es una paciente que tiene datos de hipoperfusión, y por ende vamos a tener la necesidad de iniciar un tratamiento vasopresor. Las recidivas son aquellas pacientes que tienen presencia de una infección de vías urinarias en menos de una semana y que es el mismo germen patógeno. Las recurrencias, por el contrario, es la presentación de 2 o más episodios de infecciones urinarias durante la gestación, independientemente del germen causal. Y la reinfección es aquella donde tenemos la presencia de infección urinaria posterior al manejo de la misma y tenemos una nueva contaminación, pero por un germen diferente al previo. Para la Sociedad Europea de Urología, las infecciones de vías urinarias se dividen en complicadas y no complicadas. Las pacientes ya por sí embarazadas hacen referencia o se clasifican como infecciones urinarias complicadas, teniendo en cuenta las alteraciones anatómicas secundarias al embarazo y los riesgos que tenemos de resultados maternos y perinatales adversos en el caso de una infección mucho mayor. Entonces, vamos a hablar de cada una de las infecciones o de las presentaciones clínicas de la infección urinaria durante la gestación. Iniciamos entonces con la bacteriuria sintomática. ¿Qué tenemos referente a la bacteriuria? Es nuestra paciente sin síntomas, nos llegó al control prenatal o a la consulta de alto riesgo y tiene un urocultivo positivo con más de 100.000 unidades formadoras de colonias. El germen patógeno más frecuente, como les había comentado, es la Escherichia coli, aunque podemos tener gérmenes diferentes involucrados que representan el 10%. Un grupo de estudio en Estados Unidos hizo en el 2019, presentó un resumen sobre la detección de las bacteriurias asintomáticas y su tratamiento en los adultos, incluidas las pacientes gestantes. ¿Qué nos dice este Task Force? Nos dice que, 1, la detección de la infección de vías urinarias o de la bacteriuria asintomática en el embarazo está súper recomendado. ¿Por qué? Porque con esto nosotros hacemos identificación de factores de riesgo y obviamente prevención de complicaciones. Entonces, dentro de las recomendaciones, ellos nos dicen, la detección de las bacteriurias asintomáticas en mujeres embarazadas debe ser mediante un urocultivo de una muestra limpia de orina, ¿cierto? Que puede ser solicitada en su primera consulta prenatal
o entre la semana 12 a la semana 16 de gestación, lo que ocurra primero, sea la consulta o sea la identificación entre semana 12 y 16. Si nosotros tenemos un urocultivo positivo por encima de 100.000 unidades formadoras de colonias, de un solo uropatógeno, inclusive ellos hacen mención de la colonización por estreptococo, debe indicarse tratamiento. ¿Por qué? Porque resulta que la bacteriuria asintomática aumenta el riesgo de pielonefritis en un 40% durante la gestación. Por ende, es necesario hacer el tratamiento de las bacteriurias asintomáticas. Otros factores asociados al aumento de las complicaciones y de la presentación de pielonefritis es la edad avanzada, las pacientes con diabetes gestacional o pregestacionales, la actividad sexual regular, los antecedentes de infecciones urinarias previas a la gestación y las anomalías anatómicas o funcionales del tracto urinario. Entonces, dentro de la evidencia nos dice que el tratamiento de la bacteriuria asintomática por detección con el urocultivo disminuye la incidencia de pielonefritis o infecciones graves durante el embarazo y por ende hacemos siempre la recomendación de que no solamente es hacer la detección temprana, sino también el tratamiento oportuno en las pacientes embarazadas, que demuestra ser un beneficio para ellas. Recordar que la bacteriuria asintomática aumenta el riesgo de parto pretérmino, presentación de ruptura prematura de membranas, corioamnionitis, está relacionado con el aumento en la presentación de restricción del crecimiento intrauterino y preeclampsia, los bajos pesos al nacer y el aumento de la mortalidad y morbilidad perinatal si están asociados estas complicaciones. ¿Qué tratamiento debemos dar a la paciente con bacteriuria asintomática? Como la identificación es con un urocultivo, pues el tratamiento está guiado 100% con el antibiograma. No hay ninguna recomendación entre un antibiótico sobre otro, simplemente es hacerlo guiado por el antibiograma que nos presenta nuestra paciente. Se pueden utilizar betalactámicos, nitrofurantoína o la fosfomicina. La recomendación óptima es el tratamiento de 5 a 7 días durante la gestación. No se recomiendan tratamientos más cortos de eso, excepto el uso de la fosfomicina única dosis. Recordar que el 30% de nuestras pacientes que son tratadas pueden presentar recurrencia. Por eso la indicación es que terminado el tratamiento antibiótico de los 7 días, nuestra paciente a la semana debe hacerse un urocultivo nuevo para evaluar si tenemos curación, recaída o reinfección. Si no hay recurrencias, no se recomiendan urocultivos con controles posteriores. Si hay recurrencia, manejar la recurrencia y es el control de urocultivo mensual y nuestra paciente entraría en protocolo de profilaxis diaria hasta finalizar la gestación. ¿Qué tratamiento está indicado? Entonces, en el 2015 se hizo una revisión con Cochrane sobre la duración del tratamiento de las pacientes con bacteriurias asintomáticas durante la gestación. Fueron 3 estudios con 1.622 mujeres estudiadas que mostró mejores tasas de curación con el régimen corto, y cuando ellos hablaban de régimen corto, entre 3 a 5 días. Y había menos efectividad en el tratamiento cuando se utilizaban dosis únicas en comparación al tratamiento de corta duración. Igual como conclusiones, ellos definieron que las pacientes con bacteriuria asintomática en el embarazo debían ser tratadas con los regímenes estándar, es decir, 7 días de tratamiento para bacteriuria asintomática, hasta que haya muchos más estudios que nos puedan avalar los regímenes de entre 3 a 5 días. Con respecto a el uso o el tratamiento antibiótico de elección, ellos encontraron en el 2010 también un estudio de Cochrane que no existía de alguna forma ningún beneficio entre un antibiótico u otro, solamente un estudio mostró una ventaja de la nitrofurantoína sobre la ampicilina y obviamente que faltaban muchos más estudios para considerar costo, efectividad de la utilización de antibióticos de uno sobre otro. De alguna forma autorizó la realización de monodosis con fosfomicina, 3 gramos vía oral, y
Dentro de las recomendaciones que sí nos dejan es que debido al aumento de la resistencia de los microorganismos a la ampicilina, el siempre asociarla a otro antibiótico o en su defecto utilizar las antibióticos que son beta-lactamases. Entonces, para el tratamiento de las bacteriurias asintomáticas de primera línea tenemos la nitrofurantoína, la ampicilina sulbactam y las cefalosporinas de primera y segunda generación. Inclusive en gérmenes que son resistentes intermedios o que son resistentes a lo que es la ampicilina sulbactam y las cefalosporinas de primera generación, se puede inclusive utilizar la cefuroxima vía oral teniendo en cuenta que nuestra paciente no tiene síntomas, por ende no tendría ninguna indicación de hospitalización, excepto si nuestra paciente tiene intolerancia a la vía oral o por el contrario tenemos gérmenes pues con un amplio espectro de resistencias. La fosfomicina, como les había comentado, sí están dentro de las recomendaciones para utilizar como monodosis, no están recomendadas en las pacientes con pielonefritis ni con cistitis. El trimetoprim sulfa solo después del primer trimestre lo podemos utilizar y es riesgo-beneficio su utilización. No se recomiendan durante el embarazo el uso de aminoglucósidos, fluoroquinas o tetraciclinas por el riesgo teratogénico sobre el feto. Entonces, ¿cómo debemos hacer el seguimiento? Y eso es súper importante y es, nuestra paciente terminó su tratamiento durante 7 días. ¿Qué hacemos? Hacemos un urocultivo al 7º día o a la semana de haber terminado su antibiótico. Si este es negativo, nuestra paciente no necesita ningún otro seguimiento con urocultivo. Por el contrario, si nuevamente tiene un urocultivo positivo, debemos hacer un nuevo tratamiento guiado con ese urocultivo. Si es el mismo germen, entonces nosotros tenemos que ampliar el tiempo de tratamiento. Entonces, ya hicimos tratamiento por 7 días, entonces lo podemos extender por 10 o por 14 días. Y si el germen cambió o cambió la sensibilidad del mismo, pues tenemos que hacer un tratamiento con un antibiótico diferente. Se repite siempre el manejo en base al antibiograma. Y de las cosas que debemos hacer después de tratar de pronto ese segundo urocultivo positivo es saber que nuestra paciente hizo una recurrencia y por ende es candidata a la utilización de profilaxis antibiótica hasta el parto, que dentro de los antibióticos que podemos utilizar para la profilaxis tenemos la nitrofurantoína, la cefalexina y la fosfomicina en casos específicos donde el germen de pronto haya tenido una amplitud en el espectro de resistencias. Esas pacientes adicional son candidatas a hacer urocultivos mensuales para la identificación de nuevas bacteriurias asintomáticas o de nuevas recurrencias. Entonces, con respecto a la cistitis aguda, entonces es nuestra paciente que tiene síntomas irritativos que iniciaron de forma repentina, disuria, urgencia urinaria, pujo, tenesmo vesical o poliaquiuria. ¿Cómo hago el diagnóstico? Los síntomas y un uroanálisis que sea subjetivo de infección, que es la existencia de piuria, nitritos positivos, esterasas leucocitarias, leucocitosis en el parcial de orina o bacterias por encima de 4 cruces. ¿Qué debemos hacer? Siempre hacer la toma de un urocultivo previo al inicio del antibiótico empírico. Generalmente el urocultivo es el que nos va a confirmar a nosotros la existencia de un germen dentro de la orina. Y para eso debemos tener muy en cuenta las pacientes que tienen polaquiuria. ¿Por qué? Porque a veces hemos tomado muestras de orina y resulta que nuestra paciente sale negativo el urocultivo, pero nuestra paciente tiene algo que se llama polaquiuria y es que cada rato va al baño a hacer chichi, 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 orina muy poquitito y generalmente el umbral de crecimiento de la orina vaciada no la podemos encontrar. Por eso la recomendación es
un urocultivo por encima de 100 unidades formadoras de colonia, y en el caso de las pacientes que hacen poliaquiuria o que hacen micciones recurrentes, el umbral de crecimiento en la orina vaciada debe ser mayor de 103 unidades formadoras de colonia por ml. Eso inclusive lo podemos solicitar al laboratorio para que lo tengan en cuenta. Igual que las pacientes que han tenido bacteriurias o que vienen en tratamiento antibiótico con bacteriurias y de repente comienzan a hacer síntomas, esa paciente es candidata de toma de un nuevo urocultivo, pero si ya estuvo expuesta a tratamiento antibiótico, en teoría deberíamos suspenderlo por lo menos unas 72 horas para una toma de cultivo nuevo y observar si es el mismo germen o si cambió la resistencia de antibióticos. O si no, manejarlo de forma empírica como se estaba haciendo. Antes de confirmar el tratamiento, perdón, el diagnóstico con el urocultivo, debemos iniciar el tratamiento empírico. Siempre hacer diagnósticos diferenciales con vaginitis o uretritis, que es muy común en la gestación, y adicional a eso, el tratamiento recomendado en este tipo de pacientes es beta-lactámicos, cefalosporinas de primera, segunda generación, inclusive depende de los gérmenes y los síntomas o las recurrencias, cefalosporinas de tercera generación, nitrofurantoína y la fosfomicina. Los seguimientos de estas pacientes son con urocultivos a la semana de haber terminado el tratamiento antibiótico y generalmente hacemos recomendación de profilaxis en caso de recurrencia. Entonces, con respecto a la cistitis, ¿qué tratamiento es el más efectivo en las pacientes durante el embarazo? Cochrane en el 2011 hizo una revisión de la literatura y encontraron que no existe ningún antibiótico mejor por encima de otro. Por el contrario, todos tuvieron unos buenos términos en tasa de curación, en infecciones urinarias recurrentes, en la incidencia de parto prematuro, ruptura espontánea de membranas y el ingreso a la unidad de cuidado intensivo, pero sí se valoraron las combinaciones de los antibióticos. Entonces, en el caso de este estudio, ellos encontraron que muchos de los regímenes que utilizaron eran cefazolina versus la ampicilina en continuidad con la gentamicina, ceftriaxona sola versus ampicilina con gentamicina, ceftriaxona versus cefazolina, ampicilina versus nitrofurantoína oral y la fosfomicina versus cefixime. Entonces, ¿qué pasó con respecto a la ampicilina? Uno, que se dieron cuenta que definitivamente sola no se puede dar porque aumentan los patrones de resistencia, entonces siempre en asociación a otro antibiótico, y las ceftriaxonas de segundo y tercer nivel, pues de tercera generación, perdón, tuvieron un poquito más de respuesta a tratamiento. Pero definitivamente la conclusión del estudio es que no habían datos suficientes para recomendar un régimen sobre otro y todos los antibióticos estudiados fueron efectivos para el tratamiento de las pacientes con cistitis agudas durante la gestación. Entonces, muy importante tener en cuenta eso. La pielonefritis, que es considerada como la infección del tracto urinario superior y de los riñones, representa o tiene un empeoramiento en el 20% de las pacientes. Recordar que el 30% de las pacientes que hacen bacteriurias asintomáticas recurrentes o cistitis agudas recurrentes tienen más riesgo de presentación de una pielonefritis y ellas a su vez tienen más riesgo en desarrollar complicaciones como sepsis, choque séptico o síndrome de dificultad respiratoria. El diagnóstico diferencial siempre se tiene que hacer con nefrolitiasis, infecciones intraamnióticas, neumonía, apendicitis y desprendimientos prematuros de placenta. Nuestra paciente con pielonefritis generalmente va a cursar con síntomas urinarios irritativos, es decir, disuria, poliaquiuria, tenesmo vesical, pujo, dolor pélvico inclusive, pero adicional a eso es una paciente que presenta fiebre mayor de 38 grados, dolor en los flancos, náuseas, vómitos, escalofríos y adicional a eso, pues resto de síntomas constitucionales. ¿Qué pasa con la pielonefritis? Generalmente tiene una presentación muy baja, es menor al 1%, es más frecuente que nuestra paciente en el segundo y el tercer trimestre presente pielonefritis y la indicación con ella es que debe ser un tratamiento hospitalario.
Generalmente el tratamiento debe ser entre 7 a 14 días y depende 100% de qué episodio de infección de vías urinarias tenemos. Si debutó con la pielonefritis, es decir, es nuestra primera infección de vías urinarias o nuestro primer episodio durante el embarazo, es importante tener en cuenta que esa paciente puede ser candidata solo a 7 días y que depende 100% a la respuesta al tratamiento. Si por el contrario es nuestro segundo o inclusive tercer episodio de infección de vías urinarias, son pacientes que son candidatas a tratamientos mucho más prolongados entre 10 y 14 días hospitalaria. El seguimiento de nuestras pacientes que ya hacen pielonefritis debe ser con urocultivos mensuales y con un solo episodio de infección de vías urinarias de tipo pielonefritis, nuestra paciente tiene indicación de profilaxis antibiótica. Inclusive la última recomendación es que esa paciente debe tener tratamiento antibiótico hasta 6 semanas después del parto para evitar infecciones en el puerperio. Pacientes con mayor riesgo de presentación de pielonefritis, edades menores a 20 años, la nuliparidad, el tabaquismo, la demora en la consulta de primera vez, la diabetes pregestacional y algunas otras como el bajo peso y el nivel socioeconómico bajo. ¿Qué tratamiento nosotros de forma empírica debemos iniciar a la paciente? Recordar que siempre tenemos que hacer la toma del urocultivo antes del inicio del tratamiento antibiótico. Y en el caso de las pacientes que hagan infección grave o que tengan datos de sepsis, debemos hacer también hemocultivos. Entonces, tener en cuenta que debemos que tomar las muestras antes del inicio del tratamiento empírico. Recomendaciones y esta última recomendación salió en la última revisión que hizo FECOLSOP y es que la primera línea en las pacientes con infecciones de vías urinarias altas durante la gestación es la cefuroxima endovenosa y tenemos la opción y es que si nuestra paciente ha mejorado después de 72 horas de tratamiento, tú la puedes pasar a la vía oral. Entonces, por eso la indicación del inicio es cefuroxima endovenosa, tratamiento que ya sabemos entre 7 a 14 días. La segunda línea correspondería a las pacientes, la segunda opción, perdón, sería gentamicina endovenosa con amicacina y la tercera opción es ceftriaxona. Con respecto a la amicacina, existen pues obviamente ciertas dudas y saber que en el primer trimestre no la podemos usar, segundo y tercer trimestre, riesgo-beneficio de su utilización. Por eso algunas de las literaturas hablan de ceftriaxona como tratamiento de elección para pacientes con pielonefritis que no tengan datos de sepsis. La segunda línea de tratamiento en patrones de resistencia, es decir, si tenemos un germen multiresistente, es meropenem. La segunda elección, cefepime, o gentamicina o amicacina. Y por último, la piperacilina tazobactam. Con respecto a las pacientes que tienen pielonefritis graves, es decir, un dato de sepsis, sigue siendo de primera elección el inicio de piperacilina tazobactam, pero saber que si nosotros sabemos el patrón de resistencia previo a nuestra paciente, podemos iniciar inclusive con meropenem. ¿Qué pasa con el tratamiento ambulatorio de las pacientes con pielonefritis aguda? Y es que si nuestra paciente, después de las primeras 72 horas, tiene una mejoría de la sintomatología, ya no está haciendo fiebre, los síntomas urinarios irritativos y constitucionales desaparecieron y ella en teoría se siente súper bien, descartamos que no haya ningún efecto sobre el embarazo, esa paciente quiere irse a su casa. ¿Qué paciente es candidata a hacer tratamiento ambulatorio o el famoso tratamiento hospitalario en casa? 1. La paciente debe tener una edad gestacional por encima de las 24 semanas, tener ausencia de fiebre por más de 72 horas y el cultivo de orina, en teoría, de control debería ser normal o negativo. Adicional a eso, las pacientes deben recibir profilaxis diarias después de terminar su tratamiento antibiótico para la pielonefritis y deben tener el urocultivo cada mes. ¿Qué criterios nosotros podemos tener en cuenta para la selección de la paciente de tratamiento ambulatorio? Y es que tenga tolerancia a los medicamentos orales y saber
si nosotros podemos descalonar, ya conociendo el urocultivo, el medicamento. Por eso es una buena elección la cefuroxima, porque nosotros podemos iniciarla endovenoso si nuestra paciente mejora sus síntomas, tanto clínicos como paraclínicos, podemos pasarla a la vía oral y es uno de los medicamentos que podemos dar en casa. 2, que no tenga signos o síntomas de sepsis, que no tenga datos de disfunción de órgano, que tengamos disponibilidad de la atención domiciliaria, y eso es un factor súper importante porque muchas de las EPS no tienen cubrimiento de atención domiciliaria. Entonces es un limitante para poderle dar salida a nuestra paciente. La ausencia de patología urológica de base, es decir, no tiene que tener urolitiasis ni tampoco anormalidades del tracto urinario, enfermedades renales de base como enfermedades de base como la diabetes, y un nivel cultural adecuado para poder entender cuáles son las órdenes médicas y el seguimiento posterior que debe tener nuestra paciente. Los riesgos obstétricos con las pielonefritis realmente son bastante severas. Si nuestra paciente con pielonefritis hace datos de sepsis, resulta que es un evento de morbilidad materna extrema, porque dentro de los factores de riesgo que vamos a tener en estas pacientes es el aumento del nacimiento prematuro, el aumento de una corionitis. Si hace ruptura espontánea de membranas, vamos a tener un nacimiento prematuro sí o sí hasta la semana 34 en embarazos menores a eso. Y estos datos aumentan, o estos factores aumentan el riesgo de presentación de preeclampsia, inclusive bajo peso y restricción del crecimiento intrauterino. Si nuestra paciente hace datos de sepsis, tiene aumento del ingreso a la unidad de cuidado intensivo y de hacer una complicación asociada a la sepsis con deterioro o disfunción de un órgano. Recordarle que dentro de las complicaciones de una pielonefritis aguda puede ser anemia hemolítica secundaria entre un 25 y un 30%, la septicemia que está más o menos en el 15% de las pacientes, disfunciones renales transitorias entre un 15 al 20%, distrés respiratorio en el 5% y menos del 5% de las pacientes con pielonefritis van a presentar litiasis, abscesos o pielonefritis enfisematosa. Recordarles que dentro de las causas agrupadas de morbilidad materna extrema, la sepsis de origen obstétrico corresponde a la quinta causa y la infección de vías urinarias o el origen urinario de esa sepsis es una de las principales causales de la presentación. Y lo otro es recordar que dentro de los resultados obstétricos o perinatales es el aumento del nacimiento prematuro, la restricción, el bajo peso al nacer, el Apgar bajo al nacimiento, el parto pretérmino y obviamente los resultados adversos durante el periodo neonatal aumentan mucho más en las pacientes que hacen pielonefritis. Como tal, la pielonefritis o la sepsis no es una indicación de terminación del embarazo. Siempre recomendamos que debemos tener un periodo afebril o tratar de retrasar el nacimiento en el caso de una paciente con embarazo a término, 37, 38 semanas. Si está realmente con un cuadro agudo de pielonefritis, está febril, sintomática, por lo menos garantizarle las primeras 72 horas de tratamiento, minimizando el riesgo de septicemia en esa paciente si hacemos una injuria con respecto al parto. Este estudio es para evaluar a largo plazo nuestro bebé que estuvo expuesto a una mamita con infecciones urinarias recurrentes. ¿Tiene riesgo de morbilidad? Se tomaron en total 249 partos, de los cuales 8.034 fueron diagnosticadas con infecciones urinarias durante la gestación. ¿Qué compararon o qué resultados compararon ellos durante ese periodo? Y es, 1, el parto pretérmino por debajo de semana 37, el nacimiento y el peso en el momento del nacimiento y la vía del parto, en este caso la cesárea o la presentación de cesárea. Dividieron 2 grupos, el grupo con infección de vías urinarias y el grupo sin infecciones de vías urinarias, y el parto prematuro fue más significativo o tuvo una significancia estadística en el grupo de infecciones de vías urinarias, con un 9.2% en comparación al grupo que no tuvo infección de vías urinarias. Adicional a eso,
Las indicaciones de cesárea aumentaron las tasas en las pacientes con antecedentes de infecciones de vías urinarias, inclusive el peso bajo al nacimiento fue mucho más alto en las pacientes que hicieron infecciones urinarias con una significancia estadística con una P por debajo de 0.1. Quiere decir que la infección urinaria materna en el embarazo, inclusive la recurrencia, puede influir en la susceptibilidad, uno, de resultados perinatales adversos y también en las infecciones pediátricas. Como segunda medida, ellos evaluaron las infecciones durante el periodo neonatal y el periodo pediátrico. ¿Y qué encontraron? Encontraron que las infecciones respiratorias y las hospitalizaciones en totales, inclusive las infecciones a nivel otorrino, aumentaban en la población de niños que estuvieron expuestos a una infección urinaria durante el tiempo de gestación. Entonces, sí lo consideran como un factor de riesgo independiente a la morbilidad infecciosa a largo plazo. ¿Qué pasa si nosotros tenemos pielonefritis en nuestra paciente? Y nos tenemos que prender las alarmas, porque toda paciente que haga una infección de vías urinarias y que nosotros la clasifiquemos como pielonefritis, tiene que tener un QSOFA o una escala de alerta temprana, porque nosotros tenemos que identificar cuál es la paciente, uno, que está en riesgo de hacer sepsis, dos, la paciente que ya tiene sepsis. Entonces, tener muy en cuenta la realización del QSOFA. Entonces, confusión o el estado de alerta de nuestra paciente, la frecuencia respiratoria de nuestra paciente y la tensión arterial. Hacer QSOFA para la parte de obstetricia y hacer escalas de alerta temprana. Nuestra paciente, siempre que llega a la urgencia o siempre que llega a la consulta, tenga síntomas constitucionales y síntomas urinarios presentes, nosotros debemos hacer toma de presión arterial para poder clasificar si nuestra paciente tiene o no tiene riesgo. Presión arterial sistólica, presión arterial diastólica. Debemos hacer toma de frecuencia respiratoria, toma de frecuencia cardíaca. Si nuestra paciente necesita el requerimiento de oxígeno, para eso debemos hacer saturación de oxígeno en la consulta o en el ingreso a urgencia, la toma de temperatura, y generalmente la paciente que está con pielonefritis tiene una temperatura por encima de 38, entonces ojo que es un factor de riesgo importante, y evaluar el estado de conciencia de nuestra paciente. Si nuestra paciente tiene un QSOFA por encima de 2, es una paciente que tiene sepsis. Inclusive es una paciente que es candidata a hacer el SOFA completo, es decir, debemos hospitalizar a nuestra paciente, tomar muestras de función renal, creatinina, evaluar la diuresis, evaluar bilirrubinas y las transaminasas, evaluar plaquetas para saber cómo está la coagulación de nuestra paciente, evaluar el patrón respiratorio, hacer gases arteriales para la PAFI, y obviamente hacer una evaluación cardiovascular de nuestra paciente teniendo en cuenta si requiere o no requiere el inicio de vasopresores para poder mantener una perfusión adecuada. Entonces, ¿qué pasa si ya hacemos diagnóstico de sepsis? Y creo que esto lo ha venido manejando muy bien en la parte del hospital con el plan de aceleración de la reducción de la mortalidad materna, y nuestro hospital padrino venimos haciendo capacitaciones con nuestros directores o de alguna forma nuestros personales que han sido entrenados en hospital padrino, haciendo capacitaciones en las emergencias obstétricas, y dentro de esas emergencias está la sepsis y el choque séptico. En el caso de ser un origen urinario, tenemos que igual hacer un manejo completo de nuestra paciente. El enfoque inicial de la paciente que usted le hace un diagnóstico de sepsis es que tenemos que, uno, garantizar que tenga un patrón de oxigenación adecuado, es decir, tener una saturación de oxígeno por encima de 95, tomar los accesos venosos con un calibre entre 16 y 18 para, uno, la toma de muestras e iniciar la administración de los líquidos. Las recomendaciones hoy son la administración entre 20 a 30 cc de cristaloides por kilo de peso en las primeras 3 horas. Generalmente se hacen por bolos de 300, bolos de 400, sin sobrepasar el valor
que nosotros nos haya dado la carga en 3 horas. Es decir, no le vamos a pasar toda esa cantidad de líquidos en la primera hora, sino que lo vamos a hacer en forma de bolos, logrando que metas de tensión arterial, logrando de esta forma una perfusión adecuada hacia los órganos de nuestra paciente y evitar disfunción. Siempre tenemos que tomar todo el perfil renal, todo el perfil hepático, todo el perfil hematológico, recordar que tenemos que hacer el SOFA completo, tomar 2 cultivos en brazos diferentes, los 2 hemocultivos, tomar el urocultivo, que es fundamental, e iniciar el tratamiento empírico. Solamente la indicación de la norepinefrina o de un vasopresor es cuando nosotros tengamos, uno, el consumo completo de los cristaloides y aún así no alcancemos la meta para mantener una tensión arterial sistólica o una PAN adecuada en nuestra paciente. Y por último, tenemos que hacer una monitorización de nuestro feto. Si tenemos embarazos por encima de semana 28, la monitorización o la monitoría fetal continuada. Podemos hacer ecografías obstétricas, ecografías Doppler para evaluación del perfil hemodinámico fetal en embarazos más pequeños o en embarazos por encima de la semana 28. Y siempre tenemos que tratar de garantizar un bienestar y una estabilidad hemodinámica de nuestro feto. Recordarles que dentro del tratamiento empírico, el medicamento de elección es la piperacilina tazobactam, pero recordar que si nuestra paciente viene con patrones de recurrencia, en el caso de infecciones urinarias recurrentes o bacteriurias o cistitis previas a la presentación de este cuadro de sepsis, y saber los patrones de resistencia, podemos iniciar de segunda elección el meropenem en nuestra paciente. Y recordarles que podemos tener alternativas. La segunda opción, cefepime, gentamicina o amikacina. Y siempre tener muy claro que para sepsis de origen urinario, piperacilina tazobactam. Y si tenemos patrones de resistencia muy amplios, meropenem. Conocidos, por supuesto, los patrones de resistencia. El inicio de noradrenalina o de resucitación, de resucitación con cristaloides, tenerlo en cuenta que es cuando tenemos presiones arteriales medias por debajo de 65 o lactato por encima de 2 miliosmoles que no hayan dado una buena respuesta a la resucitación con cristaloides. Perdón. Y la evaluación de nuestro feto, evaluar si nuestra paciente es candidata a terminación del embarazo, y tenemos que tener muy en cuenta que esa finalización es bajo estricta indicación obstétrica. Hay pacientes que pueden estar cursando sepsis de origen urinario que pueden resolver de forma espontánea y eso no comprometer el embarazo. Entonces tenemos que hacer una evaluación fetal muy extensiva. Generalmente lo hacemos con el grupo de ginecología y el grupo de medicina materno-fetal. ¿Qué tenemos que hacer también en las pacientes con sepsis? Y es, uno, drenar el foco infeccioso. Entonces, si en nuestra paciente que está con infección de vías urinarias tiene una mejoría de su clínica dentro de las primeras 72 horas, excelente. En teoría estamos haciendo un buen tratamiento y nuestra paciente tiene una buena respuesta. Pero si por el contrario nuestra paciente persiste febril, ¿qué debemos considerar? Uno, la rotación de antibióticos. Dos, evaluar que nuestra paciente no tenga una anomalía del tracto urinario asociado como el absceso a nivel renal o la urolitiasis. Y saber si realmente nuestra paciente tiene un gasto urinario adecuado, porque a veces podemos tener obstrucciones severas del tracto urinario, que es lo que limita la recuperación completa de nuestra paciente. Evaluar si nuestra paciente tiene disfunción de órgano, entonces complicaciones como la anemia, la disfunción renal transitoria, el distrés respiratorio. La nutrición enteral siempre debe ser durante las primeras 72 horas. Si nuestra paciente tolera la vía oral, debemos continuársela. Debemos hacer prevención de las úlceras gástricas y las úlceras por presión en el caso de las pacientes de pronto que están ventiladas. Entonces debemos hacer un cubrimiento con gastroprotector y en las úlceras por presión, los movimientos cada 2, cada 4 horas de nuestras pacientes, la hidratación de la piel. Siempre en pacientes con sepsis, hacer tromboprofilaxis depende de factores de riesgo.
Si esa paciente tiene menos de 2 factores de riesgo, menos de 3 factores de riesgo, la podemos hacer solamente mecánica, manteniendo hidratación y los movimientos o los cambios de posición cada 2 a 4 horas. Y en el caso de que nuestra paciente tenga más de 3 factores de riesgo para evento trombótico, debemos iniciar farmacológica sí o sí. La ventilación mecánica, siempre tenerla en cuenta si nuestra paciente pues tiene un compromiso ventilatorio, tratar de tener una presión de oxígeno por encima de 70, presiones de dióxido de carbono entre 28 y 45 y tratar de lograr unas PAFIs por encima de 300. Adicional a eso, evaluar siempre los escalas de alerta en nuestra paciente, evaluar presión arterial media, que nuestra paciente debe ser por encima de 65 milímetros de mercurio, tener un sensorio normal, un llenado capilar por debajo de 3 segundos, un lactato en gases arteriales por debajo de 2 miliosmoles, la saturación de oxígeno que esté por encima de 95%, la saturación venosa por encima del 65% en gases arteriales y mantener unas glicemias muy por debajo de 140, 180 miligramos por decilitro, tratar de mantener pues una paciente sin dolor y con normotermia. ¿Cuándo debemos hacer nosotros la ecografía renal? Y eso es un dato importantísimo, y es que las pacientes con pielonefritis que no mejoren después de 24 a 48 horas del tratamiento antimicrobiano son las candidatas a hacer una ecografía y evaluar, descartar accesos renales, descartar nefrolitiasis o alguna patología del tracto urinario como las obstrucciones severas o las hidronefrosis severas que limitan también inclusive la micción de nuestra paciente. De resto, no hay ninguna otra indicación. De rutina no la hacemos en las bacteriurias asintomáticas, tampoco en la cistitis y tampoco en las pielonefritis. No se usa para el diagnóstico en pacientes que tengan antecedentes de infecciones urinarias recurrentes, a menos pregestacionales, a menos que la paciente te haga el comentario de que tenga urolitiasis previa, que haya sido operada, que haya hecho algún tipo de intervención. Quizás esa paciente pueda ser candidata a hacer una ecografía renal y evaluar si tenemos algún compromiso adicional. Y solo lo utilizamos en el diagnóstico diferencial para tratar nefrolitiasis. Pero como convencional en una pielonefritis no la utilizamos. Y por prevención, entonces, saber. 1. Las recurrencias entre el 6 al 8% se pueden presentar en las bacteriurias asintomáticas y en las cistitis. Siempre hacer terapia preventiva en pacientes que hayan tenido infecciones recurrentes previos a la gestación, es decir, esa paciente nosotros tenemos que hacerle recomendaciones de higiene de sus genitales, el consumo de agua, el consumo de alimentación cítrica, sí, inclusive de probióticos también se le puede hacer la recomendación. A pesar de que en la literatura faltan todavía estudios para hacer la recomendación, muchos pacientes se van a beneficiar del uso de intervenciones no farmacológicas como el uso de probióticos o inclusive el uso de cranberries o de arándanos durante la gestación o en el caso de las infecciones urinarias de forma recurrente. Siempre que tengamos una infección urinaria recurrente en la gestación, sea bacteriuria, sea cistitis, más de 2 episodios deben llevar terapia preventiva. Bacteriurias asintomáticas, más de 2 episodios deben llevar terapia preventiva. Un episodio de pielonefritis o sepsis deben hacer terapia preventiva de forma inmediata. Inclusive, la recomendación es de 4 a 6 semanas postparto en el caso de las pacientes que hagan episodios de pielonefritis o de sepsis o choque séptico durante la gestación de origen urinario. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de elección en las pacientes para hacer prevención? Nitrofurantoína entre 50 y 100 miligramos diarios, cefalexina 250 a 500 miligramos, dosis orales día, y hay un tratamiento alternativo que genera un poco más de comodidad en la toma del medicamento, que es la fosfomicina, que se puede dar de 7 a 10 días, una sola toma prácticamente en la semana.
Y la recomendación es hasta el parto en aquellas pacientes con infecciones urinarias recurrentes, más de 2 episodios bacteriuria o cistitis, y con pielonefritis siempre va hasta finalizar el embarazo de 4 a 6 semanas posparto, también hacer la recomendación. Y no está de más recordarle a nuestras pacientes todas las medidas preventivas adicionales como el higiene, el consumo de agua, recordarle a nuestras pacientes que tenemos que tener el urocultivo cada 4 semanas para poder identificar recurrencias o riesgos adicionales, y podemos utilizar terapias no farmacológicas o inclusive la utilización de arándanos o probióticos para mejorar la flora a nivel urinario. Entonces, como conclusiones de nuestra charla, ¿qué saber? 1, que la infección de vías urinarias es una de las infecciones más comunes durante el embarazo, realmente es la segunda más común, que la bacteriuria y la cistitis aguda aumentan la presentación de pielonefritis en un 30 a un 40%, y que esa pielonefritis aumenta el riesgo de sepsis, choque séptico y resultados perinatales adversos. Recordar que la bacteriuria sintomática siempre la debemos tratar durante la gestación, y las recurrencias están asociadas más a complicaciones obstétricas, resultados perinatales adversos y un aumento en la morbilidad y mortalidad neonatal. Les agradezco muchísimo la participación durante la charla. Me gustaría saber si hay alguien que tenga alguna pregunta, comentario o alguna duda referente a la charla. Ailén, ¿cómo está, doctor Useche? ¿Cómo le va? Hola, Do, ¿cómo vas? Bien. A pesar de que no existen recomendaciones para el uso de antibióticos en el momento que uno ingresa a un paciente por una infección de vía urinaria, en forma personal, ¿qué recomendaría usted? ¿Utilizar ceftriaxona o irnos un poco con cefalosporinas de primera generación? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Si es el primer episodio de nuestra paciente y lo que nosotros creemos es que tenga una cistitis, uno se puede ir con una cefalosporina de primera y segunda generación. Si tú ves que la paciente ya tuvo un urocultivo previo, hizo una bacteriuria y ahora está con una cistitis, es decir, con clínica de infección de vías urinarias, probablemente vas a tener que aumentar el espectro del antibiótico. Pero si es su primer episodio, en teoría, tú puedes ir con una cefalosporina de primera o segunda generación y evalúas respuesta al tratamiento. Porque si tu paciente mejora, probablemente tú le vas a descalorar a vía oral y esa paciente se va a ir a su casa terminando su tratamiento antibiótico vía oral sin necesidad de una hospitalización prolongada por 7 o 10 días. ¿Y no cree usted dejar a cefuroxima como segunda elección en caso de resistencia y no utilizarla de entrada? Bueno, mira que la recomendación hoy de Fecolsop, después de hacer toda una revisión, es que tú des cefuroxima en los casos de pielonefritis, ni siquiera es de cistitis. Tú en cistitis puedes utilizar cefalosporinas de primera y segunda generación, puedes utilizar inclusive nitrofurantoína y puedes utilizar los beta-lactámicos, ampicilina, sulbactam. Si tú ves que la clínica de la paciente de pronto es muy severa y adicional a eso ya tiene infecciones urinarias previas, entonces puede ir con una cefalosporina de tercera generación, que en este caso la recomendación es que sea cefuroxima, teniendo en cuenta que la puedes desescalonar a vía oral y mandarla a casa con ese tratamiento. Pero en teoría sí lo puedes hacer. Nosotros en nuestro medio, ¿qué hacemos? Utilizamos más ceftriaxona que cefuroxima. Y actualmente estamos haciendo mucho más uso de la ceftriaxona que la misma cefuroxima. Pero en teoría es dentro de las recomendaciones que nos da hoy Fecolsop de que lo podemos hacer, cefuroxima endovenosa, y tenemos la opción de desescalonarla a vía oral y poder enviar a la paciente con un tratamiento oral sin cambiarle el espectro del tratamiento. No sé si alguien más tiene una pregunta. Excelente conferencia. Vale, muchísimas gracias. Dentro del chat
les dejé el post-test. La idea es que después de haber revisado esta charla de infección de vías urinarias, también tengamos la oportunidad de saber qué tanto aprendimos. Entonces les dejo el link del post-test para que lo podamos llenar, por favor. Lo voy a dejar ahí un rato. No sé si alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta. Doctor, una pregunta. ¿A partir de Sí, cuándo, claro, dime. a partir de qué episodio de paciente con cistitis consideramos el tratamiento endovenoso? Ok, entonces, generalmente nosotros ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué es lo que nosotros encontramos en la clínica? Y es que tu paciente que está haciendo síntomas urinarios irritativos, que tiene disuria, que tiene dolor, que tiene tenesmo, ella va a consultar a la urgencia, ¿cierto? Tu paciente es el primer episodio. Depende de la clínica de tu paciente, 100%. Si tú la ves que puedes manejarla de forma ambulatoria, le das tratamiento oral y ya sabes que con el primer episodio puedes utilizar betalactámicos, cefalosporinas, inclusive nitrofurantoína. Pero si tu paciente, después de las primeras 72 horas, ella no mejora con esa sintomatología, sería inclusive candidata a hospitalizar. Entonces, realmente depende de la clínica y qué tan intensa puede hacer esa paciente. Y lo otro a considerar es, uno, la disponibilidad de la medicación. Recuerda que la paciente llega a urgencias, ella enseguida no se va a ir a tomar los medicamentos, porque ella tiene que ir a su EPS, reclamar la fórmula, probablemente ella va a iniciar ese tratamiento al día siguiente y hay unas que pueden hasta tardar hasta 2 días. Probablemente esa paciente cuando te reingrese a la urgencia no ha tomado ni una sola dosis de tratamiento. Entonces también considerar eso. 2, lejanía de la vivienda. Entonces también pensar en eso en la paciente. O sea, hay factores sociales que tienes que tener en cuenta para poder de pronto iniciar el tratamiento hospitalario y después darle salida con mejor estado clínico. Creo que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando es primer episodio y te consulta urgencia con los síntomas. Ok, doctora, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga preguntas o comentarios? ¿No hizo nadie? Bueno, les agradezco muchísimo por la participación en la charla. Importante que tengan en cuenta, pues, seguir conectándonos. La idea es que cada día tengamos la oportunidad de poder revisar temas en temas de interés para nuestras pacientes obstétricas. No olviden, por favor, llenar lista de asistencia, pretest y posttest en el chat lo dejé. ¿Listo? Entonces, espero que tengan un feliz resto de tarde y muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Que tengan buena tarde.